antigua ciudad llamada Ur de los Caldeos, situada en la Mesopotamia, vivía un hombre llamado Abram. Era un hombre sabio y justo, pero su vida, como la de todos en su tierra, estaba marcada por la adoración a muchos dioses. Sin embargo, Abram sentía en lo más profundo de su ser que había algo más grande, algo más trascendental que guiaba el destino del mundo. Un día, cuando Abram ya era un hombre de edad avanzada, algo extraordinario ocurrió. Una voz, suave pero firme, le habló en medio de la quietud de la noche. Era la voz de Dios quien le hizo una promesa que cambiaría su vida para siempre. Deja tu tierra, tu familia y todo lo que conoces. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y por medio de ti, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Abram, aunque desconcertado por la magnitud de la promesa, no dudó ni por un instante. Con fe y valentía, decidió seguir el llamado divino. Tomó a su esposa Sarai, quien era estéril y no tenía hijos, y a su sobrino Lot, y emprendió un largo viaje hacia una tierra desconocida, sin saber a dónde lo llevaría ese mandato. El viaje fue arduo, pero tras muchas jornadas llegaron a una tierra fértil, llamada Canaán. Allí, Dios le mostró la magnitud de su promesa. Esa tierra sería para los descendientes de Abram, una nación que crecería y florecería a lo largo de los siglos. Después de que Abram siguiera el llamado de Dios y se estableciera en la tierra de Canaán, una grave hambruna azotó la región. Las cosechas se perdieron y la tierra, que había prometido ser un hogar de abundancia, se vio sumida en la escasez. Sin alimento suficiente y temiendo por su supervivencia, Abram tomó una difícil decisión: abandonar Canaán y buscar refugio en Egipto, una tierra conocida por su fertilidad y abundancia. Con su esposa Sarai y su sobrino Lot, Abram emprendió el viaje hacia el sur. Al llegar a las fronteras de Egipto, Abram comenzó a sentir una creciente preocupación. Sabía que Sarai era una mujer de gran belleza y temía que los egipcios, al verla, pudieran matarlo para quedarse con ella. Entonces, ideó un plan para proteger su vida. Le pidió a Sarai que dijera que era su hermana y no su esposa. De esta manera confiaba en que los egipcios no lo matarían por su temor a rivalizar con él, sino que la tomarían por ella sin causarle daño. Cuando Abram y Sarai llegaron a Egipto, las palabras de Abram se hicieron realidad. Los oficiales del faraón vieron a Sarai y quedaron impresionados por su belleza, por lo que la llevaron ante el faraón. Abram fue tratado bien por causa de ella, recibiendo regalos como ovejas, bueyes, asnos, siervos y siervas. Sin embargo, la mentira que había dicho sobre Sarai no pasó desapercibida ante Dios. Dios intervino y envió una serie de plagas sobre el hogar del faraón. La peste comenzó a afectar a su palacio y a su pueblo, y el faraón, alarmado, descubrió la verdad: Sarai no era la hermana de Abram, sino su esposa. Furioso, el faraón llamó a Abram y le reprochó su engaño, preguntándole por qué no le había dicho la verdad desde el principio. El faraón, al ver la ira de Dios sobre su reino, ordenó que Abram y Sarai fueran expulsados de Egipto, junto con todos los bienes que habían adquirido durante su estancia. De esta manera, Abram y Sarai, a pesar de haber sufrido las consecuencias de la mentira, fueron liberados de Egipto y regresaron a Canaán. Abraham y Lot se habían ido juntos de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, debido a que ambos tenían grandes rebaños y sus pastores comenzaron a tener disputas, decidieron separarse para evitar conflictos. Abraham le ofreció a Lot elegir la tierra que prefería, y Lot escogió vivir cerca de las ciudades de la llanura de Jordán, específicamente en la ciudad de Sodoma. Después de la separación, en el año 13 de la guerra, los reyes de Sodoma y otras ciudades aliadas se rebelaron contra una coalición de reyes de Mesopotamia, liderada por Chedorlaomer, rey de Elam. Los reyes mesopotámicos atacaron y derrotaron a las ciudades rebeldes, incluyendo a Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Bela. Durante este conflicto, Lot fue capturado, junto con los habitantes de Sodoma, y llevado cautivo junto con todo el botín. Cuando Abraham se enteró de la captura de Lot, no dudó en actuar. Reunió a 318 hombres entrenados nacidos en su casa y con ellos persiguió a los reyes invasores. El ejército de Abraham alcanzó a los invasores en Dan, en el extremo norte de Canaán. Allí, Abraham dividió su ejército en pequeños grupos y atacó de noche, obteniendo una victoria decisiva.
Rescató a Lot, su familia y todo el botín saqueado. Después de la gran victoria sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, Abram regresaba con su pequeño ejército de 318 hombres. Había rescatado a Lot, liberado a los cautivos y recuperado los bienes saqueados. La victoria había sido asombrosa, dada la desproporcionada fuerza de los enemigos, pero Abram sabía que no era solo por su destreza en la batalla. En su corazón sentía que la mano de Dios había sido quien le otorgó la victoria. Mientras regresaba a su hogar, Abram llegó al valle de Sabe. Allí, en medio de la quietud del valle y tras la agotadora jornada, se produjo un encuentro inesperado. Melquisedec, el rey de Salem, salió a su encuentro. Melquisedec no solo era rey, sino también sacerdote del Dios Altísimo. Era una figura misteriosa que no se mencionaba con frecuencia, pero cuya presencia parecía irradiar una calma profunda y un poder sereno. Al ver a Abram, Melquisedec se acercó con una bendición. Levantando las manos proclamó: «Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos». Abram, tocado por esta inesperada bendición, comprendió que Melquisedec reconocía no solo su victoria, sino la intervención divina detrás de ella. Melquisedec, como sacerdote, también ofreció pan y vino a Abram, un gesto que simbolizaba la paz y la provisión divina. Abram, en ese momento, sintió un profundo respeto y reverencia hacia Melquisedec. En señal de agradecimiento y en reconocimiento a su autoridad espiritual, Abram entregó a Melquisedec el diezmo de todo lo que había rescatado de la batalla. Era una muestra de obediencia y gratitud a Dios quien le había dado la victoria. Después de este encuentro, el rey de Sodoma, Bera, se acercó a Abram y, viendo que todo el botín había sido rescatado, le ofreció a Abram una parte de lo que había sido recuperado, sugiriendo que Abram tomara su parte y dejara lo demás. Sin embargo, Abram, reconociendo que no quería depender de las riquezas materiales ni de la influencia de los reyes de Sodoma, se negó rotundamente. «Noquiero que digas, yo enriquecí a Abram», le dijo Abram al rey de Sodoma. Así, Abram optó por rechazar cualquier ganancia que pudiera comprometer su fidelidad a Dios, el único que le había dado la victoria. Después de la victoria sobre los reyes que habían capturado a su sobrino Lot, y tras el encuentro con Melquisedec, Abram regresó a su hogar con una sensación de gratitud y confianza en Dios. Sin embargo, en su corazón aún había una gran incertidumbre. A pesar de las promesas que Dios le había hecho, Abram seguía sin tener un hijo propio, un heredero, lo que lo llenaba de preocupación. A sus 85 años, y con Sara, su esposa, ya avanzada en edad y estéril, la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones, parecía un sueño lejano. En una noche, Abram miraba al futuro y no veía cómo se cumplirían las promesas que Dios le había hecho. ¿Cómo sería el padre de una gran nación si no tenía hijos? Dios, percibiendo la angustia de su siervo, le dio una respuesta profunda. Entonces Dios lo llevó fuera de su tienda y le pidió que mirara al cielo nocturno. La luz de las estrellas brillaba intensamente, sin contaminación, en el cielo despejado. Dios le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Abram, maravillado ante la visión del vasto cielo estrellado, no pudo evitar sentirse pequeño ante la magnitud de la promesa. Aunque no entendía cómo sería posible, Dios le estaba diciendo que, al igual que las estrellas del cielo eran innumerables, así sería la descendencia que vendría de él. «Así será tu descendencia», repitió el Señor. Aunque Abram había recibido muchas promesas de Dios, había una que aún no se había cumplido: no tenía hijos. Su esposa Sarai, aunque hermosa y fiel, era estéril y no podía darle un hijo. El tiempo pasaba y la esperanza de Abram y Sarai comenzaba a desvanecerse. Un día, Sarai, sintiendo el peso de la frustración, se acercó a Abram con una propuesta. «Tengo una sierva egipcia llamada Agar. Si tú la tomas como esposa, ella podrá tener un hijo, y él será el heredero de tu promesa». Abram, aunque dudoso, confiaba profundamente en Sarai y en sus palabras. También sabía que no había recibido aún el hijo que Dios le había prometido.
Sin pensarlo demasiado, accedió a la sugerencia de su esposa y tomó a Agar, la sierva egipcia, como esposa. Agar, al principio, aceptó el acuerdo y pronto, como Sarai había dicho, Agar quedó embarazada. Cuando Sarai se dio cuenta de que Agar estaba esperando un hijo, una sombra de celos y desconfianza comenzó a cubrir su corazón. La situación entre las dos mujeres se volvió tensa y Agar, al ver el trato injusto de Sarai, comenzó a mirarla con desprecio. Sarai comenzó a tratar a Agar con dureza y la sierva, al sentirse humillada y sin esperanza, huyó al desierto. En el desierto, sola y angustiada, Agar se encontró con un ángel del Señor, quien se le apareció junto a un pozo de agua. El ángel, con voz amable pero firme, le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a ella. Porque multiplicaré tu descendencia de manera que no podrás contarla. Y tendrás un hijo, lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu sufrimiento». Agar, al escuchar las palabras del ángel, sintió una renovada esperanza. El ángel le dio instrucciones claras y, con una promesa de bendición, la animó a regresar a Sarai. Agar, llena de fe, regresó a la casa de Abraham y Sarai, y aunque la relación seguía siendo difícil, comprendió que su hijo, Ismael, sería un hijo de promesa, uno que viviría de acuerdo con el propósito de Dios. Ismael nació, y con él, una nueva esperanza en el corazón de Abraham. Un día, mientras Abraham descansaba bajo el sol caliente, algo extraordinario sucedió. 3 hombres que no parecían ser simples viajeros se acercaron a la tienda de Abraham. Al verlos, Abraham, reconociéndolos como seres especiales, corrió hacia ellos y los invitó a quedarse, ofreciéndoles pan, agua y un cordero para que pudieran descansar. A estos 3 hombres, aunque parecían humanos, no eran simples mortales. En realidad, eran ángeles enviados por Dios. Después de que Abraham les ofreció hospitalidad, uno de los visitantes habló con voz solemne: «Dentro de 1 año, tu esposa Sarai tendrá un hijo». Abraham, que ya era anciano, y Sarai, que había pasado mucho tiempo esperando ser madre, no pudieron evitar sonreír con incredulidad. Sarai, que escuchaba detrás de la puerta de la tienda, rió para sí misma al oír esa promesa. ¿Cómo podría ser posible que una mujer tan mayor pudiera concebir un hijo? Pero uno de los ángeles, mirándola, le dijo: «¿Por qué te ríes? Nada es imposible para Dios. El año que viene, cuando regrese, tú habrás tenido un hijo». Abraham y Sarai, aunque dudaban, aceptaron la promesa con fe. Los 3 ángeles, tras pronunciar estas palabras, se levantaron para irse. Mientras se alejaban, uno de ellos, que parecía ser el líder, se volvió hacia Abraham y le dijo que Dios había decidido bendecirle con una descendencia numerosa. En ese momento, Abraham, agradecido, comprendió que no solo se referían al hijo prometido, sino a una gran nación que nacería de él. Sodoma y Gomorra eran ciudades muy prósperas pero también muy malvadas. Sus habitantes vivían de manera egoísta, injusta y cruel, desobedeciendo las leyes de Dios y despreciando a los más débiles. Nadie se preocupaba por el prójimo, y el mal se había esparcido por cada rincón de estas ciudades. Un día, Dios decidió que el tiempo de Sodoma y Gomorra había llegado a su fin. Había observado sus pecados y ya no podía permitir más su maldad. Pero antes de tomar una decisión, Dios le habló a Abraham y le dijo: «Voy a destruir esas ciudades por su maldad». Abraham, preocupado por su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, comenzó a interceder por las ciudades. Entonces, 2 ángeles llegaron a Sodoma, donde Lot vivía con su familia. Lot, al verlos, los invitó a quedarse en su casa para protegerlos, porque sabía que en la ciudad se encontraba una gran maldad. Esa noche, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodearon la casa de Lot y exigieron que les entregara a los visitantes. Pero Lot se negó, ofreciendo en su lugar a sus hijas para proteger a los ángeles. Los hombres de Sodoma no aceptaron y se encolerizaron aún más. Ante esta maldad, los ángeles tomaron la decisión de salvar a Lot y su familia, y les dijeron: «Escapad, porque vamos a destruir esta ciudad. No miréis atrás y no os detengáis en el valle. Huid a las montañas». Lot, temeroso, pidió ir a una pequeña ciudad cercana llamada Zoar, y los ángeles aceptaron. Mientras Lot y su familia huían, una lluvia de azufre y fuego comenzó a caer desde el cielo, destruyendo completamente Sodoma y Gomorra.
todo se redujo a cenizas. Sin embargo, cuando la familia de Lot ya estaba a salvo, su esposa, sin poder resistir la tentación, miró atrás hacia la ciudad en llamas, y al instante se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio eterno de la desobediencia. Así, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su maldad. Lot y sus hijas llegaron a Zoar. Al cabo de un año, tal como los ángeles habían dicho, Sarai, en su vejez, dio a luz a un niño al que llamaron Isaac. Isaac fue un símbolo de la fidelidad de Dios y de su capacidad para cumplir lo prometido, aunque las circunstancias parecieran contrarias. Y así, la promesa se cumplió y el pueblo de Israel comenzó a formarse a través de Isaac, el hijo milagroso de Abraham y Sarai, quienes a partir de ese momento, fueron conocidos como Abraham y Sara, los patriarcas de una nueva era. Pero, como sabemos, la fe de Abraham sería puesta a prueba de una manera que nunca habría imaginado. Un día, Dios llamó a Abraham y le dijo: Abraham, quiero que tomes a tu hijo Isaac, al que amas tanto, y lo ofrezcas como sacrificio en el monte Moria. Estas palabras golpearon el corazón de Abraham. ¿Cómo podría Dios pedirle eso? Isaac era el hijo prometido, el futuro de su familia y la fuente de todas las bendiciones que Dios le había dado. Pero Abraham, aunque angustiado, confió en Dios y obedeció. Sabía que Dios tenía un propósito, aunque no pudiera comprenderlo en ese momento. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó todo lo necesario para el viaje y se dirigió con Isaac hacia el monte Moria. Isaac caminaba junto a su padre, sin saber qué iba a suceder, y solo preguntó: Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, con el corazón lleno de dolor, le respondió: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Cuando llegaron al monte, Abraham construyó un altar y preparó todo para el sacrificio. Con manos temblorosas, levantó un cuchillo, dispuesto a obedecer a Dios, aunque su corazón estuviera destrozado. Justo en el momento en que iba a sacrificar a su hijo, una voz desde el cielo lo detuvo. Abraham, no hagas daño al niño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni a tu hijo, tu único hijo. Abraham miró alrededor y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto cercano. Entonces comprendió que Dios había provisto el sacrificio que él mismo había pedido. Con gratitud y alivio, sacrificó el carnero en lugar de Isaac y lo ofreció a Dios. Sara había vivido una vida larga y plena, pero ahora, cuando tenía 127 años, su salud comenzó a declinar, y llegó el día en que falleció. La noticia de su muerte dejó a Abraham con el corazón roto. Él había amado a Sara profundamente y compartido con ella todos los momentos de su vida. Juntos habían recibido la promesa de Dios de que serían los padres de una gran nación, y aunque no fue fácil para ellos concebir a Isaac, ese hijo fue el testamento de la fidelidad de Dios. Abraham, lleno de dolor por la partida de su amada esposa, se levantó para hacer los arreglos necesarios. Con respeto y solemnidad, se dirigió a los habitantes de la tierra de Canaán y les pidió que le vendieran un terreno para enterrarla. Los habitantes de la región reconocieron a Abraham como un hombre importante y respetado, y le ofrecieron varios lugares para elegir. Pero Abraham tenía en mente un sitio específico, una cueva ubicada en un campo que pertenecía a un hombre llamado Efrón, el hitita. Después de algunas negociaciones, Abraham compró la cueva de Macpela, cerca de Hebrón, y allí enterró a Sara, en un acto de amor y respeto hacia su esposa. Este lugar se convirtió en un lugar de descanso para Sara y con el tiempo, también fue utilizado para enterrar a Abraham. La cueva de Macpela se convirtió en un sitio sagrado y es conocida hoy como la tumba de los patriarcas, ya que también sería el lugar de descanso de Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Abraham, preocupado por el futuro de su hijo, decidió que no quería que Isaac se casara con una mujer de Canaán, pues no compartían su fe. Entonces, llamó a su siervo más fiel, el mayordomo de su casa, y le encargó una misión muy importante. Ve a la tierra de mis hermanos, a Mesopotamia, y allí encuentra una esposa para mi hijo Isaac. Que no tomes una mujer de entre los cananeos, sino de entre los de mi propia familia.
El siervo, obedeciendo a su amo, emprendió el largo y arduo viaje hacia la ciudad de Nahor, donde vivía la familia de Abraham. Antes de llegar, el siervo oró a Dios pidiendo su guía. Señor, por favor, muéstrame a la mujer que tú has elegido para Isaac. Haré lo siguiente. Cuando llegue a la fuente pediré a una joven que me dé de beber, y si ella también ofrece dar de beber a mis camellos, sabré que es la indicada. Al llegar a la fuente, el siervo vio a una joven mujer llamada Rebeca que venía a sacar agua. Al igual que Abraham había pedido, le pidió un poco de agua para beber. Rebeca, con una sonrisa amable, no solo le dio agua, sino que también se ofreció a sacar agua para sus camellos, que habían viajado mucho y necesitaban beber. El siervo, al ver que Rebeca había cumplido con la señal que había pedido a Dios, se sintió lleno de alegría y agradecimiento. Le preguntó quién era, y Rebeca le dijo que era la hija de Betuel, de la familia de Abraham. El siervo, al escuchar esto, se inclinó y agradeció a Dios por haber guiado sus pasos. Rebeca llevó al siervo a su casa, y él le explicó a su familia el propósito de su viaje. La familia de Rebeca, al escuchar las palabras del siervo y ver la mano de Dios en todo, aceptó la propuesta y dio su bendición. Rebeca, al enterarse de que su destino era casarse con Isaac, no dudó en seguir a ese hombre que había sido enviado por Dios. Con fe y confianza, aceptó la invitación y partió con el siervo hacia Canaán. Cuando Rebeca y su séquito llegaron a las tierras de Abraham, Isaac estaba meditando en el campo. Al ver a Rebeca acercarse, él se levantó, y cuando ella lo vio, bajó de su camello. Rebeca, al enterarse de quién era, se cubrió el rostro con un velo, una señal de respeto y modestia. Isaac, al verla, la tomó como esposa, y su amor mutuo creció rápidamente. Isaac y Rebeca vivieron juntos en la tienda de Abraham, y ella se convirtió en la madre de sus hijos, cumpliendo así parte del gran plan que Dios había trazado para la familia de Abraham. Al final de sus días, Abraham estaba rodeado de su familia y, especialmente, de su hijo Isaac. Ya había logrado ver cómo su hijo Isaac se casaba con Rebeca y cómo su linaje comenzaba a crecer. Aunque la promesa de una gran nación aún estaba en proceso de cumplirse, Abraham sabía que su obra no terminaría con su muerte. La promesa de Dios sería transmitida a través de Isaac y sus descendientes. Al morir, su alma fue recibida por Dios, y su cuerpo fue enterrado en la cueva de Macpela, un lugar sagrado que él mismo había comprado como tumba para su esposa Sara, y que también sería el lugar de su descanso final. Isaac y su hermano Ismael, el hijo de Abraham con Agar, fueron quienes enterraron a su padre en la cueva de Macpela, en la ciudad de Hebrón, en la región de Canaán.